Rodrigo Montero había perfeccionado, a lo largo de 37 años de vida, el arte de no necesitar nada que no pudiera comprarse. No era arrogancia, o al menos él no lo llamaba así. Lo llamaba eficiencia. Cada mañana se levantaba a las 5:40, no por disciplina impuesta, sino porque su cuerpo había aprendido a no malgastar tiempo, incluso dormido. 40 minutos en el gimnasio privado del penthouse. Ducha, café solo, sin azúcar, sin charla. Revisión del correo antes de que la mayoría de sus empleados hubiera terminado de soñar. Para cuando el sol terminaba de asomarse sobre Madrid, Rodrigo ya llevaba 3 horas siendo productivo. Su apartamento ocupaba toda la planta 21 de la Torre Velázquez, uno de los edificios residenciales más exclusivos del distrito financiero. Tenía vista panorámica a la ciudad, suelos de mármol travertino, una cava climatizada con 230 botellas que casi nunca abría solo, y una cocina de diseño italiano que usaba principalmente para preparar ese café que era lo más cercano a un vicio que Rodrigo Montero se permitía. El edificio también contaba, en la planta superior, con una zona privada de bienestar, piscina climatizada, sauna finlandesa, vestuarios con acabados de spa de lujo. Era de uso exclusivo para los residentes. En teoría, Rodrigo podría haber instalado algo equivalente en su propio apartamento. Tenía el espacio, tenía el dinero, pero prefería que esa zona existiera un piso más arriba, separada de su espacio de trabajo, porque le daba la ilusión de que el tiempo que pasaba allí era tiempo fuera, una frontera artificial entre la oficina y lo que debería ser descanso. Aunque, siendo honestos, la frontera no era tan sólida, porque Rodrigo llevaba el portátil. Siempre llevaba el portátil. Se sentaba en la sala de relajación después de la sauna, con la toalla sobre los hombros y el vapor todavía en el cabello, y revisaba contratos, respondía correos, aprobaba presupuestos, porque el problema de ser el cerebro detrás de una de las constructoras más grandes de España era que ese cerebro no tenía interruptor. Grupo Montero había levantado hospitales, complejos residenciales de lujo, centros comerciales, puertos deportivos. Tenía delegaciones en 4 países y más de 2.000 empleados directos. Y todo eso, desde adentro, olía a reuniones que se alargan, a cifras que no cierran, a personas que siempre quieren algo. Esa era quizás la verdad más incómoda de Rodrigo. No desconfiaba de las personas por capricho, desconfiaba porque había aprendido a hacerlo. Su familia tenía dinero desde hacía 3 generaciones, y desde que tenía memoria, había observado cómo las personas se transformaban en presencia de ese dinero. Sonrisas que aparecían de la nada, intereses repentinos, amistades que florecían y se marchitaban exactamente en los momentos en que Rodrigo era útil o dejaba de serlo. Había decidido en algún punto de su adolescencia que era más simple así. Él hablaba cuando era necesario, daba la mano con firmeza, miraba directo y no perdía el tiempo en conversaciones que no llevaban a ningún lado. Los empleados del edificio lo saludaban con respeto. Él respondía con un movimiento de cabeza, breve, suficiente, no porque los despreciara, sino porque no veía el punto de más. El encargado del edificio, un hombre de 50 y tantos llamado don Ernesto, llevaba años intentando descifrar si el señor Montero era una persona muy ocupada o una persona muy triste. Después de tanto tiempo, había concluido que probablemente eran las 2 cosas. Esa noche de martes, Rodrigo había subido al ático más tarde de lo habitual. Eran casi las 10 de la noche cuando salió del ascensor privado con el portátil bajo el brazo, el teléfono en el bolsillo, y la intención de pasar 20 minutos en la sauna antes de revisar los últimos informes del proyecto de Valencia. Dejó el portátil en la sala de relajación. Entró a la sauna. Cerró los ojos. Durante exactamente 18 minutos, Rodrigo Montero no pensó en nada. Eso también era una habilidad que había perfeccionado. No meditación, que le parecía demasiado cercano a la autoayuda, sino la capacidad de dejar la mente en blanco de forma quirúrgica, como quien apaga un monitor. 18 minutos. Luego volvía a encenderse. Salió de la sauna, se envolvió en la toalla y fue hacia los vestuarios para ducharse antes de pasar a la sala donde lo esperaba el portátil. Fue en ese momento cuando se fue la luz. No fue gradual, no hubo parpadeo.
Fue total y repentina, como si alguien hubiera girado un interruptor gigante en algún lugar debajo de la ciudad. El ático quedó completamente a oscuras, y el único sonido que Rodrigo alcanzó a escuchar antes de procesar lo que estaba pasando fue el clic mecánico de las cerraduras electromagnéticas de todas las puertas del área. Se quedó inmóvil un momento. Luego intentó abrir la puerta del vestuario. Estaba sellada. Sacó el teléfono del bolsillo de los pantalones que había dejado colgados cerca y presionó el botón lateral. La pantalla no encendió. Lo había dejado en silencio y con la batería baja antes de entrar a la sauna. Muerto, entonces, sin comunicación, sin luz, sin salida. Rodrigo Montero, dueño de una empresa de 2000 empleados, con vista panorámica a Madrid y 230 botellas de vino que nadie bebía, estaba atrapado en un pasillo oscuro con una toalla y la certeza de que iba a tener que esperar a que alguien viniera a abrirle. Por primera vez en años no podía comprar una solución inmediata. Se apoyó contra la pared, cruzó los brazos, respiró, y fue entonces cuando escuchó la voz. La voz no estaba lejos. Venía del otro lado del pasillo, desde la zona de vestuarios femeninos, separada por una puerta que ahora también estaba bloqueada. Era una voz de mujer, baja, con esa tensión particular de alguien que está intentando sonar tranquila cuando no lo está. Rodrigo no quiso escuchar, de verdad. Se desplazó hacia el otro extremo del pasillo y se sentó en el banco de madera que había cerca de la puerta principal, que era la que daba al ascensor y que, por supuesto, tampoco abría. Pero el pasillo era pequeño y el silencio absoluto. No, mi amor, no es para tanto. Son solo unos minutos más. Pausa. ¿Tienes frío? Dile a la abuela que te dé la manta azul, la gruesa, la que está encima del armario. Pausa más larga. ¿Cuánto? ¿Mucho frío o poquito frío? Rodrigo escuchó a la mujer reírse levemente. Una risa corta, contenida, de esas que se hacen para que el otro no sienta tu preocupación. Oye, Sofía, mírame. Bueno, escúchame. Mamá llega pronto. ¿Sí? Te lo prometo. Caliéntate el chocolate que quedó en la olla. No lo pongas en el microondas, ya sabes que a veces explota. Sofía, escúchame. En el fuego, bajo. Con cuidado. Otra pausa. Sí, te quiero mucho. Mucho, mucho. Hasta luego, mi vida. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Rodrigo lo notó porque llevaba años aprendiendo a leer silencios. En las juntas, un silencio era duda. En una negociación, era presión. En una llamada que termina demasiado rápido y deja un espacio vacío detrás, era otra cosa completamente. Era el silencio de alguien que espera a estar sola para derrumbarse. Y así fue. No fue un llanto escandaloso. No fue de esos que piden atención. Fue justo lo contrario. El llanto de alguien que lleva demasiado tiempo llorando sola y ya lo hace casi en silencio, como quien ha aprendido que el dolor también puede optimizarse para no molestar a nadie. Rodrigo Montero había escuchado juntas de accionistas con cifras que podían hundir empresas. Había escuchado amenazas de socios, discursos de políticos, negociaciones a las 3 de la mañana. Pero nunca, en 37 años de vida llena de cosas importantes, había escuchado algo tan incómodo como el llanto de una mujer que lloraba, porque su hija tenía frío y ella no podía llegar a casa. Y si esta escena ya te hizo quedarte un segundo más, hazme un favor sencillo. Deja tu like y suscríbete al canal, porque aquí contamos historias para quienes todavía creen que, a veces, una puerta cerrada puede abrir algo mucho más grande. Ahora sí, sigamos. Porque Rodrigo Montero todavía no sabía que esa voz en la oscuridad iba a cambiarle la vida. Se quedó completamente quieto. Sintió algo que tardó unos segundos en identificar porque hacía tiempo que no lo experimentaba. Vergüenza. No vergüenza de haber escuchado, aunque eso también, sino vergüenza de otro tipo. La vergüenza de tener calefacción central, cava de vinos, portátil último modelo y sauna privada, y estar sentado a 3 metros de una mujer que lloraba porque no podía pagarle la calefacción a su hija. Esa clase de vergüenza no se razona, simplemente aparece. Y duele en un lugar que Rodrigo tenía bastante descuidado. El llanto duró poco, menos de 5 minutos. Luego hubo silencio, y el sonido de alguien buscando algo, probablemente pañuelos, o simplemente limpiándose la cara con la manga.
Luego, nada. Rodrigo se preguntó si debía decir algo, anunciarse. Pero la idea le resultó intolerable. Esa mujer pensaba que estaba sola. Interrumpir ahora sería como confesarle que había escuchado todo, y eso, intuía, sería mucho peor. Así que se quedó callado, hasta que escuchó pasos acercándose desde el otro lado del pasillo, y una voz que ahora recuperada y casi normal, dijo en voz baja: ¿Hay alguien ahí? Rodrigo tardó un segundo en responder. No porque dudara, sino porque tenía que elegir el tono exacto. Uno que no revelara que había escuchado. Uno que sonara casual, natural, como si él también acabara de descubrir que estaban encerrados. Sí, dijo, y su propia voz le sonó extraña. Llevaba un rato sin usarla. Silencio breve del otro lado. Dios mío, pensé que estaba sola. Yo también. ¿También pensabas que estaba sola? No, pensaba que yo estaba solo. Hubo una pausa, y luego, inesperadamente, una risa, corta, sorprendida, como la que escapa cuando algo te da gracia justo cuando no debería. Perdona, dijo ella. Es que no sé por qué me reí. No tienes que pedir perdón por reírte. Es que estamos encerrados en la oscuridad, y mi primer impulso fue hacer un chiste malo. No fue tan malo. Otra pausa. Rodrigo podía escuchar que ella se había acercado un poco más. Seguían sin verse, separados por la oscuridad casi completa del pasillo. ¿Tienes teléfono?, preguntó ella. ¿La batería murió? El mío tiene algo, pero poca señal aquí adentro. Intenté llamar al número de emergencias del edificio, pero no entró. Dejé un mensaje de texto. Esperemos que alguien lo lea. ¿Cuánto tiempo crees que tardan? No sé. Nunca me habían encerrado en un edificio inteligente. Oye, qué poco inteligente resultó ser. Rodrigo no respondió de inmediato, pero algo en él registró el comentario. Era gracioso, y él no estaba acostumbrado a encontrar cosas graciosas a las 10 y pico de la noche atrapado en un pasillo. ¿Trabajas aquí?, preguntó ella. Era una pregunta simple, lógica. Tenía sentido preguntársela a alguien que estaba en la zona privada de un edificio de residentes a esa hora, y Rodrigo tuvo exactamente un segundo para responder con la verdad. Vivía en el piso 21. Era propietario. Su apellido estaba en 3 de los contratos de mantenimiento del edificio. Podría haberlo dicho en 8 palabras y listo. Pero en ese segundo, mientras escuchaba el silencio de esa mujer que acababa de contener un llanto, y que ahora esperaba su respuesta con una voz que intentaba sonar ligera, Rodrigo pensó algo que nunca antes había pensado con tanta claridad. Si digo quién soy, todo cambia. Ella se cerraría. Lo trataría de otra forma. Diría «señor» y pediría disculpas por el llanto y por el chiste y por respirar en su presencia. Y él se quedaría solo otra vez, pero esta vez dentro del mismo pasillo. «Sí», dijo. «¿Sí qué? ¿Trabajas aquí?» «Sí, mantenimiento, estructuras, pintura, esas cosas». Lo escuchó ella procesar eso. «Ah, ¿y a esta hora?» «Quedé revisando unas cosas antes de irme». «Yo también». «Bueno, yo trabajo en limpieza. Me mandan a distintos edificios. Hoy me tocó este. Y subí porque me había olvidado el saco arriba y ya me estaba yendo y te quedaste encerrada». «Y me quedé encerrada». «Sí». Pausa. «¿Pintas?», preguntó ella. Rodrigo había pintado una pared exactamente una vez en su vida, a los 12 años, como parte de un proyecto escolar de voluntariado que su madre organizó y del cual él salió con una mancha azul en el pelo que tardó 3 lavados en irse. «Entre otras cosas», respondió. Nunca en su vida había mentido con tanto aplomo sobre algo tan específico. Y aquí el narrador necesita hacer una pausa técnica para señalar lo siguiente. Rodrigo Montero, que había negociado contratos de 100 millones de euros con una cara absolutamente inexpresiva, acababa de inventarse una identidad completa en 30 segundos porque una mujer que no podía verlo le preguntó si pintaba paredes. La ironía del universo, señoras y señores, es absolutamente inagotable. Hablaron durante más de 2 horas, así, en la oscuridad, sin verse bien. Solo las siluetas cuando alguno usaba brevemente la linterna del teléfono de ella para comprobar que seguían solos, que las puertas seguían cerradas, que el mundo exterior existía todavía. En algún momento, sin acordarlo, se sentaron en el suelo apoyados en la pared opuesta.
Ella le dijo que se llamaba Camila. Él dijo que se llamaba Rodrigo. Camila. Rodrigo. Nada más. Y en ese intercambio tan simple, había algo que a él le resultó extrañamente refrescante. No hubo reconocimiento en sus ojos, porque no había luz suficiente para verlos. No hubo ese pequeño cambio de expresión que Rodrigo notaba siempre que alguien escuchaba su apellido. No hubo nada. Solo ella, hablando con él como si fuera una persona. Rodrigo llevaba tanto tiempo siendo un apellido que casi había olvidado cómo era ser una persona. ¿No te aburres?, preguntó ella en un momento. Eso de ir de edificio en edificio revisando cosas. A veces. Yo también me aburro, pero el aburrimiento en mi trabajo tiene algo bueno. Piensas, limpias y piensas. Nadie te interrumpe cuando tienes la escoba en la mano. ¿En qué piensas? En todo. En Sofía, que es mi hija. En cómo está haciendo la tarea. En si mi madre habrá tomado la medicación. En qué voy a cocinar mañana. En que me duelen los pies pero que no puedo ir al médico hasta el viernes porque es el único turno que me dieron. Se detuvo. Mira, piensas en cosas de gente normal. Nada interesante. Me parece bastante interesante. Ella se quedó callada un momento. ¿A ti no te preocupa nada? ¿O los de mantenimiento tienen la vida resuelta? Rodrigo pensó en la respuesta. La verdad era absurda. Le preocupaban los márgenes de rentabilidad del proyecto de Valencia, la demora en los permisos de obra de Sevilla, y si el nuevo socio de Frankfurt era tan solvente como parecía. Nada de lo cual tenía ningún sentido en ese pasillo. Me preocupan cosas, dijo, pero ahora mismo no recuerdo cuáles. Camila se rió. Eso es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Hablaron de Sofía. Rodrigo preguntó por ella sin pensarlo demasiado, y Camila respondió con esa mezcla de orgullo y cansancio que tienen las madres que lo hacen solas. 8 años. Le gustaban los dinosaurios y los programas de cocina. Era demasiado seria para su edad, según el maestro. Demasiado directa, según todos los demás. ¿Eso lo dice como crítica?, preguntó Rodrigo. Lo dice como observación. Pero sí, hay gente a la que le incomoda que una niña de 8 años diga exactamente lo que piensa. A mí no me incomodaría. Eso lo dices porque no te ha preguntado todavía por qué tienes esa cara. ¿Qué cara? No sé. No te veo bien. Pero tienes voz de persona con cara de algo. Rodrigo no supo qué hacer con esa frase, así que no hizo nada. «El padre no está», dijo Camila un poco después sin que nadie lo hubiera preguntado. Como si ella misma estuviera sopesando si decirlo o no y hubiera decidido que sí. Se fue cuando Sofía tenía 2 años. No manda noticias, no manda dinero, no llama. Es como si nunca hubiera existido, excepto que existe y simplemente eligió no estar. Lo siento. No lo sientas, bueno, sí. Pero, suspiró, ya pasó mucho tiempo. Lo que me pesa ahora no es él. Es la sensación de que todo depende de mí, y que si yo fallo, todo falla. No me puedo permitir un día malo. No me puedo permitir estar enferma. No me puedo permitir olvidar las cosas, y hoy me olvidé el saco y mira cómo terminé. En el piso de un pasillo oscuro con un desconocido que dice que pinta paredes. Ella volvió a reírse. Exactamente. Aunque si lo pienso bien, esto es lo más interesante que me ha pasado en semanas. Algo me dice que eso no es un cumplido para tu semana. No. Para nada. Y siguieron hablando. Sin plan. Sin propósito. Rodrigo no recordaba la última vez que había hablado así con alguien, sin agenda, sin objetivo, sin evaluar en qué momento la conversación se volvería útil o en qué momento debía terminarla. Camila tenía una forma de hablar que era directa sin ser brusca. Decía lo que pensaba, pero lo pensaba antes de decirlo, y cuando hacía una pregunta, esperaba la respuesta de verdad, sin llenar el silencio con más palabras. Rodrigo descubrió que eso era extraordinariamente raro. Él dio opiniones. Discrepó con ella sobre si era mejor tener un trabajo estable con sueldo mediocre o un trabajo variable con ingresos irregulares. Ella sostuvo que la estabilidad era una forma de respirar. Él argumentó que la estabilidad podía ser también una forma de quedarse quieto. Ella dijo que era fácil decir eso cuando no dependías de nadie más que de ti mismo. Y ahí Rodrigo se quedó sin argumento, porque tenía razón. Eso tampoco era algo que le pasara con frecuencia. Cuando llegó don Ernesto al ático, venía con una linterna grande.
y el aire de quien ha pasado 40 minutos intentando coordinar con la compañía eléctrica y con el sistema de seguridad del edificio y con el técnico de turno que, por supuesto, no respondía a las 11 de la noche. «Buenas», gritó desde el otro lado. «¿Hay alguien encerrado ahí?» «Sí», respondieron dos voces al mismo tiempo. Pausa desde el otro lado de la puerta. «¿Dos personas?» «Sí», volvieron a responder al unísono. Don Ernesto procesó eso durante unos segundos. Luego oyeron el sonido del sistema manual de emergencia activándose, y la puerta cedió con un clic sordo. La linterna del encargado iluminó el pasillo. Camila estaba de pie, con el saco finalmente recuperado, doblado bajo el brazo, el cabello un poco revuelto y una expresión entre aliviada y ligeramente avergonzada. Y Rodrigo, que había pasado más de 2 horas enamorándose de una voz, descubrió con una incomodidad casi ofensiva que la mujer también era hermosa. No de una belleza perfecta y distante, de esas que él veía en cenas donde todos sabían posar. Camila era hermosa de una forma más peligrosa, real, cansada, despeinada, con los ojos todavía brillantes por algo que no había querido llorar delante de nadie. Y eso, por alguna razón, le pareció mucho más difícil de ignorar. Rodrigo estaba de pie también, en ropa de después de la sauna, con el portátil que había ido a recoger a la sala de relajación ahora bajo el brazo. «Gracias a Dios», dijo Camila. «Muchas gracias». «Faltó la luz en toda la manzana», explicó don Ernesto. «El sistema automático bloqueó todo. Ha pasado antes, pero nunca con...» Se detuvo. Miró a Rodrigo. Luego miró a Camila. Luego miró otra vez a Rodrigo. Porque don Ernesto llevaba 4 años siendo el encargado de ese edificio, y en 4 años había aprendido que el señor Montero no conversaba. No se sentaba en pasillos. No compartía espacios con nadie que no fuera un socio de negocios. Y desde luego no tenía ese aspecto levemente relajado, esa postura ligeramente diferente, esa expresión que era casi un 3% más humana de lo habitual. Don Ernesto era un hombre prudente. No dijo nada, pero archivó la información con el cuidado de quien sabe que va a necesitarla después. «Todavía no volvió la luz», dijo, «pero ya está abierto. Pueden salir». «Gracias», repitió Camila. Y luego, en lugar de moverse hacia la salida, se volvió hacia Rodrigo. «Espera un segundo». Rodrigo la vio buscar en el bolso, sacar un recibo viejo, un bolígrafo que tardó 2 intentos en funcionar, apoyar el papel contra la pared, escribir algo con la linterna del teléfono como única fuente de luz. Se lo extendió. Rodrigo tomó el papel, «por si algún día quieres hablar con alguien», y se fue. Con el saco bajo el brazo, cruzando hacia el ascensor que don Ernesto había desbloqueado manualmente, sin mirar atrás. Rodrigo se quedó con el papel en la mano. Miró a don Ernesto. Don Ernesto miraba al techo con la cara de quien no ha visto absolutamente nada en toda su vida. Rodrigo bajó la vista al papel. Un número de teléfono. Letra pequeña, inclinada hacia la derecha. El bolígrafo había fallado al principio y la primera cifra tenía doble trazo. Sintió varias cosas al mismo tiempo, y ninguna de ellas era cómoda. Primero, que el número se lo había dado a Rodrigo, el de mantenimiento, no a Rodrigo Montero, y que si ella supiera quién era Rodrigo Montero, ese papel probablemente no existiría. Segundo, que eso lo hacía sentir culpable. Tercero, que lo guardó de todas formas. Tardó 4 días en escribirle. No porque lo hubiera pensado mucho, sino porque estuvo 3 días convenciéndose de que no iba a hacerlo, y luego un día despertó, vio el papel en el cajón de la mesilla de noche, donde lo había guardado con algo parecido a la deliberación, y escribió: «Hola, soy Rodrigo». Esperó. 10 minutos después. El del pasillo, Rodrigo miró el teléfono durante un tiempo que definitivamente no estaba justificado por la complejidad de la respuesta. «Sí. Vas mejorando. Ya usaste 3 palabras». Algo en él, en algún lugar donde guardaba las cosas que no sabía clasificar, se movió levemente. 4, contando el sí. 4, impresionante. ¿Celebramos? ¿Cómo se celebra esto? Con otra palabra, arriésgate. Hola. Eso ya lo dijiste. Era saludo de cortesía. No eres muy dado a la cortesía. No. Por lo menos es honesto. Y así empezó. Lo que siguió fue, en los términos más objetivos posibles,
Una situación ridícula para un hombre de la posición de Rodrigo Montero. Se convirtió en adicto a una conversación de mensajes con una mujer que pensaba que él pintaba paredes. Camila escribía como hablaba, directa, con humor inesperado, sin relleno. Le mandaba fotos de cosas cotidianas: la olla con el arroz, una zapatilla de Sofía que había aparecido encima del refrigerador sin explicación, el cielo desde la ventana de la cocina un martes por la tarde, gris y con una sola nube perfectamente circular. «Mira qué obsesiva es esta nube», escribió debajo. Rodrigo miraba esas fotos y sentía algo que le costaba nombrar. No eran fotos que nadie en su entorno mandaría jamás. Eran demasiado simples, demasiado reales. No tenían filtro, ni ángulo calculado, ni intención de impresionar a nadie. Eran simplemente la vida de alguien. El problema era que Rodrigo tenía que cuidar sus propias fotos. La primera vez que intentó mandarse una foto casual, se puso frente a la pared del salón. Detrás había una escultura italiana del siglo pasado que su madre le había regalado al comprarse el apartamento. Se movió hacia la izquierda, la vista panorámica nocturna de Madrid. Hacia la derecha, la cava climatizada con iluminación interior. Fue hasta el baño de invitados, que era el más sencillo del apartamento. Detrás había mármol travertino y una grifería de diseño que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Camila. Al final se sacó una foto en el estacionamiento del edificio, de pie junto a una pared de hormigón pintada de gris. Seguía pareciendo portada de revista financiera. Era algo que no podía evitar. Tenía esa clase de presencia que no desaparece aunque te pongas contra una pared de garaje. «¿Dónde estás?», preguntó Camila. «¿En el trabajo? ¿Pintas estacionamientos?» «Esta semana sí. Fascinante». «¿Qué color?» «Gris». «Rodrigo, si me dices que el gris tiene matices y que cada uno cuenta una historia diferente, te bloqueo». Rodrigo miró la pared. «Tiene matices». Bloqueada. Era broma. «Ah, mira. Humor. Otro logro. Pones esto en un diario. Día 11. Rodrigo hizo un chiste. Día 11. Rodrigo intentó hacer un chiste. Ambos sobrevivimos». Rodrigo leyó eso 3 veces. Luego guardó el teléfono y volvió a la reunión que había dejado en pausa para leer el mensaje. 2 de sus directivos lo miraron con una expresión de confusión discreta cuando entró, porque había algo diferente en su cara y no sabían exactamente qué era. Era, aunque ellos no lo supieran, que Rodrigo Montero acababa de sonreír solo, en un estacionamiento, leyendo un mensaje en el teléfono. El narrador registra este momento con la solemnidad que merece. Cuando Camila sugirió que podían verse un día, tomar un café o caminar por el parque, Rodrigo dijo que sí antes de pensar en las implicaciones prácticas de esa respuesta. Las implicaciones prácticas eran las siguientes. No podía aparecer con la ropa con la que se vestía normalmente. No porque fuera extravagante en su estilo, era un hombre de trajes de sastrería y camisas Oxford bien cortadas, sino porque ese tipo de ropa, en un hombre con su porte, comunica cierta información sin necesidad de palabras. Necesitaba ropa normal. Rodrigo Montero fue de compras a una cadena de ropa que no frecuentaba desde sus 20 años, cuando todavía tenía el pudor de pretender que no era tan rico como era. Fue una experiencia formativa. El dependiente, un chico joven con auriculares al cuello, se acercó con la expresión de quien no sabe si está ante un cliente o ante alguien que entró por equivocación. «Busco algo». «Normal», dijo Rodrigo. El dependiente parpadeó. «Normal como ropa, para el día a día». «Ah, sí, claro, tipo casual. Sport, smart casual». «Normal». El dependiente optó por interpretarlo como casual y lo llevó hacia los jeans y las camisetas básicas. Rodrigo se probó un par de jeans. «¿Viene con garantía?», preguntó. El dependiente lo miró. «Los jeans no vienen con garantía». «¿Y si se rompen?». «Pues se cosen o se compran otros». Rodrigo procesó esto. «¿Cuánto duran?». «Depende del uso. Años normalmente». «¿Años?». «Sí». Rodrigo miró los jeans. Le quedaban perfectamente. Como todo le quedaba perfectamente porque tenía la constitución de alguien que lleva años yendo al gimnasio y la proporcionalidad de un tipo que nació con buena estructura ósea, lo cual era, desde todo punto de vista, profundamente injusto para el resto del mundo. «Me llevo 3», dijo. Luego pasó media hora eligiendo zapatillas. Preguntó cuál era el material más resistente. El dependiente le explicó.
Preguntó cuál tenía mejor relación calidad-precio. El dependiente le explicó. Preguntó si alguna tenía algo parecido a una garantía de desempeño. El dependiente se rindió y le dijo que se llevara las blancas, que eran las que más vendían. Rodrigo se llevó las blancas y 2 pares más, por si acaso. Mientras tanto, en el departamento de mantenimiento de Grupo Montero, algo extraño estaba ocurriendo. El señor Rodrigo Montero, que en 4 años de dirección nunca había hablado con el personal operativo, salvo en contextos de revisión de resultados trimestrales, había empezado a aparecer en los pasillos del edificio central haciendo preguntas. El primer día se acercó a Marco, técnico de mantenimiento desde hacía 6 años, y le preguntó: «¿Qué haces los sábados?». Marco se quedó inmóvil. «Me va a despedir», pensó. «Está verificando si tengo otro trabajo. Si tiene competencia desleal, me va a despedir». «Descanso», respondió Marco, con una voz que intentaba sonar natural y probablemente sonaba a todo lo contrario. «¿Y los domingos?». «Esto es una investigación, es definitivamente una investigación». «También descanso». «¿Practicas algún deporte?». «Ah, ¿quieres saber si estoy en forma? Reducción de personal por rendimiento físico». Nunca lo había visto, pero existe. «Fútbol», dijo Marco. «Pero no mucho, poco, muy poco. Ocasionalmente». El señor Montero asintió con la cabeza y se fue. Marco fue directo a buscar a su compañera Lucía. «Nos van a echar», le dijo. «¿Por qué?». Me preguntó si hago deporte. ¿Y? ¿Qué le importa si hacemos deporte? Solo si quiere reducir personal por criterios de rendimiento». Lucía frunció el ceño. «¿No será que simplemente...?», preguntó. Marco la miró con la expresión de quien acaba de escuchar algo absolutamente ingenuo. El señor Montero no simplemente pregunta nada. Al día siguiente, el señor Montero preguntó a 3 personas distintas qué bebían normalmente con la comida. El rumor ya era: están revisando si alguien tiene problemas con el alcohol. Van a hacer exámenes. Van a echar a todos los que tomen. Cuando preguntó de qué equipo era hincha cada quien, la situación alcanzó niveles de paranoia colectiva que merecerían estudio académico. «Te preguntó que para qué equipo», dijo Sandra al encargado de limpieza. «Sí. ¿Y qué le respondiste?». «Para el que sea el suyo». «¿Y cuál es el suyo?». «No lo sé. No me dijo». «¿Y tú qué le respondiste?». «Le dije que para el mismo que él». Sandra lo miró. «¿Y si son del mismo equipo y eso es sospechoso?». «¿Por qué sería sospechoso?». «No sé. Nada de esto tiene sentido». Rodrigo, ajeno a todo esto, simplemente estaba intentando aprender cómo era la vida de la gente que llevaba años trabajando a su alrededor y a la que nunca había mirado con atención. Era, descubría, mucho más complicado de lo que parecía, porque lo que Rodrigo estaba haciendo, aunque él no lo hubiera formulado con esas palabras, era construirse un personaje. Estaba tratando de ser menos él y más el otro Rodrigo. Ese que pintaba paredes, que tomaba el autobús, que hablaba de fútbol y bebía lo que hubiera. Quería que la mentira tuviera cimientos reales. Quería poder decir algo verdadero cuando Camila le preguntara. No inventar desde el vacío, sino desde algo que al menos había visto, tocado, escuchado. Como si la falsedad fuera más llevadera si tenía detalles auténticos pegados por fuera. Lo que no había calculado, claro, es que mientras él aprendía a imitar una vida, esa vida ya había empezado a gustarle de verdad. Y esas 2 cosas juntas, la mentira que se construye y el afecto que crece, son una combinación que el tiempo nunca deja en equilibrio por mucho tiempo. El primer día que fue a verla, tomó un taxi. Camila vivía en un barrio al sur de la ciudad, a 40 minutos del distrito financiero. El taxista lo dejó en la esquina que le indicó y Rodrigo se quedó un momento mirando la calle. Era una calle normal, aceras con algunos baldosines levantados, ropa tendida en algún balcón, un kiosco en la esquina con una toldilla verde descolorida. Olía a pan recién hecho desde algún lugar próximo. No era un barrio malo, era simplemente un barrio sin pretensiones, y eso, para Rodrigo, resultaba casi exótico. Camila lo esperaba en la puerta del edificio. Cuando lo vio llegar, lo miró de arriba abajo con una expresión levemente divertida. «Zapatos blancos nuevos», observó. «¿Cómo sabes que son nuevos?». «Porque brillan como si les tuvieran miedo al suelo.
Nadie que realmente trabaje en mantenimiento tiene los zapatos así. Rodrigo bajó la vista. Se los lavé. Qué disciplinado. Y lo dejó entrar. El apartamento era pequeño pero ordenado, con el tipo de orden que cuesta esfuerzo mantener cuando el espacio es limitado. Una sala comedor con una mesa que servía de todo, una cocina abierta, un pasillo que llevaba a las habitaciones. Todo limpio, nada de lujo, pero con esa clase de calidez que no se compra, una planta en la ventana, fotos en la pared, un dibujo enmarcado que claramente era obra de una niña de 8 años con el título Mi mamá y yo en la playa, en letras irregulares. La madre de Camila, doña Carmen, salió de la cocina con un trapo de cocina en la mano y miró a Rodrigo con ojos que evaluaban rápido y bien. «Tú eres el muchacho del pasillo», dijo. «Sí, señora». Rodrigo. «Carmen. ¿Has comido?» «Sí, gracias». «¿Estás seguro?» «Sí». «Estás muy flaco». Rodrigo, que tenía 83 kilos de músculo distribuidos en 1,85 m de altura, no supo exactamente cómo procesar esa información. «Siéntate. Te voy a dar un plato de lo que hay. De verdad no hace falta. Siéntate, muchacho». Se sentó. Desde el pasillo apareció Sofía. Rodrigo la reconoció de inmediato, aunque nunca la hubiera visto. Era exactamente como Camila la describía. 8 años con cara de 40. Ojos que miraban con la paciencia de quien ha decidido no fiarse de nadie hasta que se lo demuestren con hechos. Se paró en el borde de la sala y lo miró. Rodrigo la miró. «¿Tú eres el novio de mi mamá?», preguntó Sofía. «Sofía», dijo Camila desde la cocina. «Es una pregunta», respondió Sofía sin inmutarse. «Soy Rodrigo», dijo él. «Ya sé cómo te llamas». «Eso no responde mi pregunta». Pausa. «Somos amigos», dijo Rodrigo. Sofía lo consideró. «¿Amigos como los de la escuela o amigos como los de las películas? ¿Cuál es la diferencia? Los de la escuela se pelean y se reconcilian. Los de las películas acaban besándose». Camila apareció en el umbral de la cocina con una expresión que era mitad mortificación y mitad risa contenida. «Sofía, ven a ayudarme. Estoy investigando». «Ven». «Ah, ayudarme». Sofía obedeció con la resignación de quien sabe que ha plantado la semilla y puede esperar los frutos. Rodrigo se quedó solo en la sala durante exactamente 30 segundos, mirando el dibujo de la playa, hasta que doña Carmen apareció con un plato de estofado y lo puso frente a él con la autoridad de quien no admite discusión. «Come», dijo. Rodrigo comió, y era, objetivamente, el mejor estofado que había probado en su vida, lo cual decía algo sobre el precio de las cosas. Lo que pasó después fue gradual, como todo lo verdadero. Rodrigo empezó a ir los sábados, luego también algún miércoles. Camila y él caminaban por el parque cercano, tomaban café, discutían de cosas sin importancia con una energía desproporcionada para el tema. Rodrigo descubría que le gustaba discutir con ella porque ella no cedía por cortesía. Cuando él tenía razón, lo reconocía, y cuando no la tenía, le decía exactamente por qué. El transporte público fue una revelación. «¿Cuándo fue la última vez que tomaste el metro?», preguntó Camila un sábado. Rodrigo hizo el cálculo. «Hace tiempo». «¿Cuánto tiempo?». Silencio. Rodrigo: «Bastante tiempo». «¿Más de 1 año?». «Sí». «¿Más de 5 años?». El concepto de tiempo es relativo. Camila lo miró. «Dios mío». «Ven». Lo llevó al metro como quien guía a alguien que acaba de llegar de otro planeta. Le explicó cómo funcionaba el sistema de tarjetas, en qué dirección iban los trenes, por qué no debía pararse exactamente en el borde del andén con esa postura de ejecutivo que tenía, porque llamaba demasiado la atención. ¿Qué postura? Esa. Derecho. Serio. Como si estuvieras presidiando algo. «Estoy esperando el tren». «Pues espéralo como una persona normal». «Estoy parado». «Sí, pero parado como si el tren te debiera dinero». Rodrigo intentó relajar los hombros. Dobló ligeramente las rodillas. Metió las manos en los bolsillos. Camila lo miró con el ceño levemente fruncido. «Sigues pareciendo CEO de algo». «Soy técnico de mantenimiento». «Lo sé, pero nadie que te vea lo creería». Rodrigo tuvo el buen juicio de no responder. Con Sofía, las cosas funcionaron a su propio ritmo, que era el ritmo de Sofía. Lento, escéptico y totalmente en sus términos.
La primera vez que Rodrigo intentó ayudarla con la tarea de matemáticas, lo hizo con la misma estructura mental que usaba para revisar proyecciones financieras. Dibujó tablas, organizó los problemas por categoría, explicó la lógica deductiva detrás de cada operación. Sofía lo escuchó durante 3 minutos. «Explicas horrible», dijo. «Estoy siendo preciso. Estás siendo aburrido. No es lo mismo». Rodrigo cerró el cuaderno, lo volvió a abrir, lo miró desde otro ángulo. «Bien, ¿cómo quieres que te explique?» «Como si yo fuera lista». «Estoy asumiendo que eres lista». «Entonces explica más fácil. Los listos simplifican». Rodrigo la miró. Ella lo miró, y él, que había presidido reuniones con docenas de directivos, tuvo la sensación de que acababa de salir perdiendo en una negociación con una niña de 3er grado. Empezó de nuevo, esta vez sin tablas. Al final de la tarde, Sofía había entendido las fracciones. «Está bien», dijo ella con la generosidad justa de quien no quiere halagar demasiado rápido. «Puedes volver a explicarme el jueves». Rodrigo registró eso como una victoria considerable. Un domingo, Rodrigo las llevó al parque de atracciones que había a 20 minutos en autobús. Había investigado previamente qué atracciones tenía, qué edades eran apropiadas para cuáles eran las valoradas más positivamente en línea y cuáles evitar. Llegó con el plan táctico de alguien acostumbrado a no improvisar. Lo que no tenía planificado era la escala del entusiasmo de Sofía, que resultó ser exactamente el tipo de entusiasmo desbordante y físicamente exhaustivo que tienen los niños cuando alguien por fin les dice «puedes todo», en lugar de «ten cuidado con el dinero». Compró el pase de acceso ilimitado, luego compró algodón de azúcar, luego compró un peluche de elefante grande porque Sofía lo miró exactamente 2 segundos y eso fue suficiente. Luego pulseras luminosas porque le pareció que combinaban con el elefante. Luego fotos impresas en el stand porque Camila dijo «qué bonitas» mirándolas de otros, y Rodrigo fue directo a pagar sin pensar. Luego otro peluche, más pequeño, porque Sofía preguntó si el elefante grande podía tener un amigo. Y otro helado porque el primero se le cayó. Camila lo miraba con una expresión que había ido evolucionando de sorpresa a algo más parecido a la sospecha. Rodrigo. ¿Sí? ¿Cuánto ganas pintando paredes? Rodrigo procesó la pregunta. Depende del proyecto. ¿Y este mes fue un buen mes? Bastante, sí. ¿Cuánto es bastante? ¿Por qué? Camila hizo un gesto abarcador hacia el elefante, las pulseras, las fotos impresas, el helado de reposición y el peluche amigo del elefante. Porque esto no es lo que gasta alguien que pinta paredes en un sábado normal. Rodrigo calculó la respuesta con la rapidez de alguien que lleva semanas improvisando sobre este tema. Ahorré. ¿Cuánto tiempo ahorraste para gastarlo en un parque de atracciones en un domingo? Bastante. Camila lo miró durante un largo momento. Era una mirada que Rodrigo conocía bien, la de alguien que sabe que hay algo que no encaja, pero que todavía no tiene los elementos suficientes para definir qué es. «Rodrigo», dijo ella más seria. «¿Sí? ¿Eres honesto conmigo?» El impacto de esa pregunta fue sordo y preciso, como un golpe que no duele hasta 3 segundos después. «Sí», dijo, y se odió por ello. Pero Sofía apareció en ese momento tirando del brazo de Camila hacia la montaña rusa de tamaño mediano, y el momento se disolvió en el ruido del parque y el olor a palomitas y la risa de una niña de 8 años que por una tarde no tuvo frío. El narrador, que ha visto esto venir desde el principio, solo puede decir qué complicado es el amor cuando empieza sobre una mentira que parecía pequeña y ya no lo es. Doña Carmen eligió un sábado de octubre para hacer el pedido. Rodrigo había llegado a las 11 con una bolsa de pan y el nuevo hábito de saludar a la vecina del tercero, que ya lo reconocía, y le preguntaba siempre si era el novio de Camila, a lo cual él respondía, «Soy amigo», y ella respondía, «Sí, claro». «Hijo», dijo doña Carmen con ese tono de las mujeres que piden favores como si ya fueran hechos, «tú que entiendes de estas cosas, la pared del patio de atrás tiene humedad desde hace meses. ¿Un sábado que tengas tiempo podrías echarle un ojo?» Rodrigo dijo que sí antes de terminar de escuchar la pregunta. 2 semanas después, apareció un sábado con ropa vieja, una brocha, un rodillo y 2 botes de pintura que había comprado en una ferretería
donde el dependiente le había explicado durante 20 minutos la diferencia entre tipos de pintura antihumedad, y él había tomado notas en el teléfono como si fuera una junta de obra. Técnicamente, Rodrigo sabía perfectamente cómo pintar una pared. Teóricamente. Había visto hacerlo. Entendía los principios. La ejecución era otra cosa. Empezó a pintar. Doña Carmen salió al patio a los 10 minutos. Así no, hijo, con cariño. Estoy aplicando la pintura. Estás atacando la pared. La pintura se da con movimientos suaves, de abajo para arriba. El dependiente dijo que en diagonal. El dependiente no conoce esta pared. Camila apareció en la puerta del patio con una taza de café y se apoyó en el marco con una expresión que era pura ternura mal disimulada. ¿Necesitas ayuda? No. Tienes pintura en la oreja. Estoy bien. Y en el cabello. Camila. Y creo que en el cuello. Rodrigo dejó la brocha apoyada en la pared y se dio la vuelta. Ella se acercó con la naturalidad de alguien que ya no mide el espacio entre los dos. Sacó un trapo del bolsillo de los pantalones. Lo humedeció con un poco de agua de la botella que tenía cerca, y poniéndose de puntillas levemente, limpió la mancha del cuello. Rodrigo no se movió. Estaba cerca, demasiado cerca para que fuera casual y demasiado cotidiano para ser otra cosa. Olía a café y a ese jabón suave que Rodrigo ya asociaba con ella de forma tan automática que era casi involuntario. «Ya está», dijo Camila, pero no se alejó de inmediato. Rodrigo tampoco. Sofía, que había estado observando desde la ventana de la cocina con la evaluación silenciosa de quien ha decidido documentar todo, dijo: «Abuela, ¿están raros otra vez?». Doña Carmen, desde dentro, respondió sin molestarse en asomarse: «Déjalos, ¿qué se les pasa?». Al final de la tarde, la pared estaba pintada. No perfectamente, si se miraba de cerca. El trazo era irregular en algunos bordes y había una zona de la esquina superior derecha donde la pintura quedó más gruesa de lo necesario. Pero estaba pintada, y eso era suficiente. Doña Carmen puso la mesa en el patio. Empanadas que había hecho por la mañana, cervezas frías, servilletas de papel, una radio pequeña en el alféizar de la ventana. Rodrigo se sentó en una silla de plástico blanca, con los codos apoyados en la mesa, una cerveza en la mano, pintura en 3 lugares de la cara que no sabía que tenía, y Sofía a su lado mostrándole los deberes del lunes, con la actitud de quien aprovecha que el tutor está presente. Y algo ocurrió en ese momento que era difícil de describir con precisión. No fue un pensamiento articulado, fue una sensación, la de haber llegado a algún lugar. No físicamente, porque la silla de plástico era pequeña e incómoda y la mesa tambaleaba levemente hacia un lado, sino emocionalmente. Rodrigo Montero, que tenía mármol travertino y vistas panorámicas y 230 botellas de vino que no bebía, descubrió con una claridad que casi dolía que nunca había sido tan feliz dentro de una casa que valía menos que su vestidor. No lo dijo en voz alta, ni siquiera lo terminó de formular conscientemente, pero lo sintió, que es a veces la única manera en que las verdades importantes entran. Camila lo miró desde el otro lado de la mesa y él le sostuvo la mirada. Doña Carmen cambió la canción de la radio. La tarde siguió. La culpa tiene su propio ritmo. No llega toda de golpe, sino en oleadas. Primero es pequeña, un pensamiento al final del día, una incomodidad pasajera cuando ella dice algo que asume sobre él y él no corrige. Luego se vuelve más constante. Luego empieza a interferir. Rodrigo lo sentía cada vez que Camila le confiaba algo, cada vez que Sofía le preguntaba algo sobre su trabajo y él respondía con verdades a medias que técnicamente no mentían, pero tampoco decían nada real. Cada vez que doña Carmen lo llamaba hijo, con esa naturalidad desconcertante. Había intentado decírselo 2 veces. La primera un miércoles por la tarde en el parque, cuando Camila dijo: «Me alegra que no seas de esos hombres que esconden cosas». Y él abrió la boca y luego la cerró, porque no encontró cómo empezar. La segunda, cuando estaban caminando, y ella le preguntó si alguna vez había pensado en cambiar de trabajo, y él dijo constantemente, sin poder explicar por qué. Lo que necesitaba era un momento tranquilo, sin interrupciones, sin Sofía apareciendo con preguntas filosóficas, sin doña Carmen sirviendo comida con autoridad maternal. Ese momento llegó un viernes por la tarde
en que la madre y Sofía fueron a un cumpleaños de una amiga de la escuela. Rodrigo fue a verla de todas formas, porque ya era costumbre. Camila abrió la puerta en ropa cómoda, con el cabello suelto, y había algo diferente en la casa cuando estaba sola, más tranquila, más suya. Estuvieron un rato en la cocina. Él le ayudó a organizar una estantería que había quedado mal fijada después de que intentaron moverla sola. Pequeñas cosas. La cotidianidad de dos personas que ya se conocen lo suficiente como para no necesitar un motivo para estar en el mismo espacio, pero la tensión llevaba semanas acumulándose. No era solo culpa, era también deseo, que es una fuerza que no espera que se resuelvan los problemas emocionales para presentarse. Rodrigo terminó de fijar la estantería y se dio la vuelta. Camila estaba a 1 metro, apoyada en el marco de la puerta, mirándolo con esa mirada que él ya había aprendido a reconocer, la que significaba que ella también estaba pensando en algo que no estaba diciendo. ¿Siempre haces eso?, preguntó ella. ¿Qué? Irte justo cuando parece que ibas a decir algo importante. No me estaba yendo. No todavía, pero lo estabas pensando. Rodrigo la miró. Camila, hay algo que tengo que... No pienses tanto, dijo ella, y se acercó. Lo que siguió fue la suma de todo lo que no se habían dicho en semanas, de todas las veces que estuvieron cerca y se apartaron, de todos los roces casuales que no lo eran tanto. La mano de él en su cintura, la de ella en el cuello de la camiseta, sujetándola levemente, la respiración cambiando de ritmo sin que nadie lo decidiera. Un beso que empezó con la cautela de alguien que todavía podría dar marcha atrás y casi de inmediato dejó de serlo. El narrador va a ser respetuoso aquí, porque esta historia es de ellos y no necesita espectadores tan de cerca. Lo que importa saber es lo siguiente. Esa tarde dejaron de ser dos personas que se gustaban y empezaron a ser dos personas que se eligieron. Y eso, independientemente de todo lo demás, fue real. Lo que también fue real fue lo que Rodrigo sintió después, mirando el techo del cuarto de Camila, mientras ella dormía a su lado, con la respiración pausada y tranquila de quien por primera vez en mucho tiempo no tiene guardia. La culpa, que había estado esperando en el umbral con la paciencia de quien sabe que tarde o temprano le abren la puerta, entró. Rodrigo miró el techo. Pensó en el papel con el número de teléfono. Pensó en la primera pregunta de ella. ¿Trabajas aquí? Pensó en todas las conversaciones donde ella le había hablado de su vida con una honestidad sin cálculo, y él le había respondido siempre desde un lado de la historia. Camila, dijo en voz baja. Ella se movió levemente. Tengo que contarte algo. Ella abrió los ojos. Rodrigo estaba a punto de encontrar las palabras cuando escucharon la llave en la cerradura, la voz de doña Carmen diciéndole algo a Sofía sobre el abrigo y los pasos de una niña de 8 años con energía de cumpleaños cruzando el pasillo. La puerta del cuarto quedó abierta. Sofía asomó la cabeza, vio a su madre, vio a Rodrigo. Procesó la información con la velocidad de alguien que lleva tiempo sospechando. «Abuela», gritó hacia el pasillo sin apartar los ojos de ellos. «Tenías razón». Doña Carmen desde la cocina respondió. «¿Sobre qué, mi vida?» «Sobre lo de las películas», y desapareció. Rodrigo cerró los ojos. La conversación pendiente volvió a quedarse pendiente. Camila llegó a trabajar al edificio de oficinas de la calle Serrano un martes por la mañana como cualquier martes. La empresa de limpieza la había enviado a ese cliente nuevo, un complejo de oficinas moderno, planta 22, zona de dirección. Empujó el carrito hacia el ascensor. Saludó a la recepcionista. Subió. La planta 23 estaba siendo renovada, y desde la planta 23 llegaban voces, el sonido de pasos y el murmullo de una presentación en una sala de reuniones con las puertas de cristal entornadas. Camila pasó con el carrito frente a esa sala. No habría mirado. No tenía motivo para mirar, pero escuchó un nombre. El señor Montero ha revisado los planos del proyecto de Sevilla esta mañana y quiere presentar los resultados al equipo antes de las 11. Se detuvo. Montero. No era un apellido raro. Habría muchos Montero en España. Siguió caminando. Pero el cristal de la sala reflejaba la imagen de las personas que estaban dentro, y Camila, que era observadora por naturaleza, miró el reflejo casi sin querer, y vio a Rodrigo.
No al Rodrigo con zapatillas blancas y jeans comprados en cadena de ropa, sino a Rodrigo con traje gris oscuro perfectamente cortado, corbata azul marino, reloj que desde lejos brillaba con esa contención cara del buen diseño, y una postura que de repente tenía un sentido completamente diferente a la de un técnico de mantenimiento. Estaba de pie junto a la cabecera de la mesa. Alguien le estaba entregando documentos con ambas manos, como se hace cuando se entrega algo a alguien que tiene autoridad sobre ti. Camila se quedó inmóvil. El carrito de limpieza quedó detenido en el pasillo. Dentro de la sala, uno de los presentes dijo algo y Rodrigo levantó la vista. La vio. Fue un segundo, pero fue suficiente. Los ojos de Rodrigo, que eran los mismos ojos que ella conocía, tuvieron en ese segundo la expresión exacta que tiene alguien cuando lo que más temía que ocurriera acaba de ocurrir. Camila no gritó, no lloró, no hizo nada dramático. Dio la vuelta con el carrito, volvió al ascensor, bajó, salió del edificio, y cuando estuvo en la calle con el frío de noviembre en la cara, fue cuando entendió todo con esa claridad fría que viene cuando las piezas se encajan de golpe. Las zapatillas blancas que brillaban demasiado, el parque de atracciones y los peluches sin censura, las fotos siempre junto a paredes grises y neutras, la incapacidad de manejarse en el metro, la forma en que miraba el barrio la primera vez, con ese gesto de quien ve algo nuevo y lo procesa, la respuesta que jamás terminó de dar cuando le preguntó si era honesto con ella. El texto llegó al cabo de 5 minutos. Camila. Ella no respondió. Por favor, déjame explicarte. No respondió. Sé que tienes razones para no querer escucharme, pero tengo razones para pedirte que lo hagas. Guardó el teléfono en el bolsillo y caminó hacia la parada de autobús con la dignidad de alguien que sabe que llorar se hace en casa, no en la calle, y que las explicaciones pueden esperar hasta que una haya tenido tiempo de ordenar el daño. El daño era grande, no porque él fuera rico. Eso, en frío, podía entenderse de otra manera. La gente tenía sus miedos, sus defensas, sus mecanismos, sino porque Camila lo había invitado a su casa, a su cocina, a las tareas de su hija, a la mesa de su madre. Le había contado cosas que no contaba fácilmente. Le había llorado una vez, casi sin querer, en la oscuridad de un pasillo, y él lo había escuchado todo. Y en todo ese tiempo él había sabido quién era ella, y ella no había sabido nada real de él. Eso no era solo una mentira, era una asimetría, y esa asimetría había sido suficiente para decidir mantenerla. ¿Eso pensaste de mí? Le diría si le diera la oportunidad. ¿Que iba a pedirte algo? ¿Que iba a usarte? ¿Me convertiste en tu miedo? No le dio la oportunidad todavía. Necesitaba tiempo, y el tiempo, para una mujer que no puede permitirse días malos, es un lujo escaso. El penthouse estaba exactamente como siempre. Suelos de mármol travertino, vista panorámica, silencio perfecto. Rodrigo se sentó en el sofá donde nunca se sentaba, porque no tenía tiempo de sentarse en sofás, y se quedó mirando la ciudad desde detrás del cristal. Era de noche. Madrid estaba iluminada. Todo funcionaba. Todo seguía. Él no. Intentó volver a su rutina. Abrió el portátil. Miró la pantalla durante 4 minutos sin leer nada. Lo cerró. Fue al gimnasio. Hizo 20 minutos. Paró. Fue al ático. La piscina estaba climatizada y perfecta. No entró. Volvió al apartamento. En el cajón de la cocina, sin saber exactamente cuándo lo había puesto ahí, había una zapatilla blanca manchada de pintura color marfil de la tarde en que ayudó a pintar la pared del patio de Doña Carmen. La había usado de más porque eran las más cómodas de las que había comprado. Tenía intención de tirarlas. No las tiró. Las miró durante un momento y las volvió a guardar en el cajón. En una reunión de dirección del miércoles, alguien mencionó costos operativos del personal subcontratado, y Rodrigo levantó la vista del informe y preguntó: ¿cuánto gana por hora el personal de limpieza tercerizado? Silencio en la sala. Señor Montero, eso es... ¿Cuánto?, le dijeron. Rodrigo volvió a bajar la vista al informe. Luego lo cerró. Quiero una revisión completa de los contratos de subcontratación. Condiciones laborales, salarios, horarios, cobertura de emergencias. Otro silencio. ¿Para cuándo? Para la semana que viene.
Después de la reunión, su directora de recursos humanos lo alcanzó en el pasillo con cara de quien necesita contextualizar lo que acaba de pasar. ¿Ha ocurrido algo, señor Montero? ¿Alguna queja formal o...? No. Solo quiero saber en qué condiciones trabaja la gente que trabaja para mí. Ella asintió despacio. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Y siguió caminando. Lo intentó con un mensaje primero. Camila, no voy a pedirte que me perdones todavía. Solo quiero que sepas que si no te explico bien esto, es porque no hay explicación que no suene a excusa. Pero hubo algo real. Todo lo que pasó entre nosotros fue real. La mentira era sobre lo que soy, no sobre lo que sentí. No respondió. Luego intentó llamar. No atendió. Rodrigo aguantó 10 días. 10 días de penthouse perfecto y vida impecable y silencio que ahora sonaba completamente diferente a como sonaba antes. Antes el silencio era paz. Ahora era ausencia. Y la diferencia entre las dos cosas es que la ausencia tiene forma, la forma exacta de lo que no está. Al 11º día fue al barrio. Llegó en el Aston Martin. Fue, en retrospectiva, una elección de transporte cuestionable. Aparcó en la calle donde vivía Camila y bajó del coche con el traje que se había puesto esa mañana para una reunión y que no se había cambiado porque en el momento de salir hacia allá no había pensado en que el traje era parte del problema. La vecina del tercero abrió la ventana. Un niño en la acera de enfrente miró el coche, miró a Rodrigo y dijo: «Mamá, llegó Batman». La madre del niño asomó la cabeza. «No es Batman, es más alto». «¿Entonces quién es?» «No sé. Alguien importante». Rodrigo subió al apartamento. Llamó a la puerta. Abrió doña Carmen. La miró. Ella lo miró. Y en los ojos de doña Carmen había algo que no era enojo, sino algo más complejo. La mirada de alguien que quería a esa persona, pero que también sabía exactamente qué había hecho. «Carmen», dijo él. «Pasa», dijo ella. Porque doña Carmen era de esas personas que no cierran la puerta a quien viene a arreglar algo, aunque tampoco lo reciben con algarabía. Camila estaba en la cocina. Cuando escuchó sus pasos, salió. Lo miró de arriba a abajo. El traje, el reloj, el hombre completo que era Rodrigo Montero y que ella ahora podía ver con toda la información que antes le faltaba. «Camila», dijo él, «no tienes que decir mi nombre así». «¿Cómo?» «Como si fuera a salir corriendo». «No voy a salir corriendo. Me quedo en mi propia casa». Rodrigo asintió. «Tienes razón». Ella cruzó los brazos. «Camila», dijo él otra vez, «te mentí por miedo, no por desprecio, no porque pensara que ibas a querer algo de mí, aunque eso también lo pensé al principio y me avergüenza haberlo pensado. Te mentí porque en ese pasillo oscuro, por primera vez en años, alguien me habló sin saber quién era yo. Y tuve miedo de que si lo sabías, me hablaras diferente. Y tenía razón en eso, pero me equivoqué en cómo resolverlo». Camila lo escuchaba con los brazos cruzados y una expresión que era difícil de descifrar. «Seguiste mintiéndome mucho tiempo», dijo ella. «Sí». «Entraste en esta casa, en esta familia, y seguiste». «Sí». «¿Cuándo ibas a decirme la verdad?» Rodrigo no respondió de inmediato. «No lo sé», dijo al final, «y esa es la parte que no tiene excusa». Pausa. «¿Pensaste que iba a pedirte algo?», preguntó ella. «¿Después de todo?» «Al principio sí, y me equivoqué. Y eso me pesa más que cualquier otra cosa, Camila, porque tú no eres mi miedo, y te traté como si lo fueras». Sofía apareció en la puerta del pasillo. Rodrigo la miró. Sofía lo miró. No tenía la cara neutral de siempre. Tenía la cara de alguien a quien le habían quitado algo en lo que había empezado a creer, y que todavía no sabía si quería volverlo a tener. Rodrigo se agachó hasta quedar a su altura. «Sofía, a ti también te mentí. Y los adultos que mienten rompen cosas que los niños no tendrían que tener que arreglar. Lo siento». Sofía procesó eso durante un momento. «¿Entonces no pintas paredes?» «Muy mal, pero pinto». Los labios de Sofía se movieron levemente. No llegó a ser una sonrisa, pero estuvo cerca. «La pared del patio quedó chueca de un lado», dijo. «Ya lo sé. La abuela dice que tiene carácter». «Tiene razón tu abuela». Doña Carmen, desde el fondo de la cocina, lo escuchó todo por si alguien tenía dudas. Rodrigo se incorporó.
Miró a Camila. Y entonces hizo algo que Rodrigo Montero, CEO, dueño de una empresa con 2000 empleados, negociador de contratos de 9 cifras, hombre que se había sentado en salas de juntas de 4 países y nunca había perdido la compostura, no había hecho nunca en su vida adulta. Se arrodilló, no de forma calculada, no con anillo ni con discurso preparado. Simplemente se arrodilló en el suelo de linóleo de esa cocina pequeña, frente a una mujer con los brazos cruzados que todavía no sabía si quería perdonarlo, y dijo: «No sé vivir sin esto, sin vosotras, sin esta mesa, sin esta cocina, sin la pared chueca del patio y las fracciones del jueves y el café que siempre está demasiado caliente y los domingos que huelen a empanada. Antes pensaba que el silencio era descanso. Ahora sé que era ausencia, y la diferencia entre las dos cosas tienen tu nombre». Camila lo miró desde arriba. Había lágrimas que no dejaba caer todavía, porque era Camila y Camila no lloraba fácilmente, y menos delante de alguien que le debía todavía algo de sufrimiento. «Eres un idiota», dijo en voz baja. «Sí, un idiota con traje caro. Puedo quitarme el traje. Eso no arregla nada». «Lo sé». Pausa larga. Doña Carmen desde la cocina. «Hija, hazlo sufrir un poquito, pero no demasiado. Que me cae bien». Camila no respondió de inmediato. Miró a Rodrigo arrodillado en el suelo de su cocina, a ese hombre que había aprendido a tomar el autobús y a no mandar fotos con esculturas italianas de fondo y a explicar fracciones sin tablas y a pintar paredes con el cariño que le enseñó su madre. «Levántate», dijo al fin. Rodrigo se levantó. «Si volvemos a empezar», dijo Camila, «empezamos desde la verdad, toda, sin versiones de mantenimiento de nada». «De acuerdo. Y si alguna vez tienes miedo de algo me lo dices, no lo resuelves solo en mi contra». «De acuerdo. Y Sofía te va a seguir examinando en fracciones, aunque sepas perfectamente que no las necesitas para nada». Eso ya lo daba por hecho. Camila exhaló. Y luego, con el gesto preciso de alguien que toma una decisión y la sostiene, se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo de película. Fue el abrazo de dos personas que han pasado algo difícil y saben que lo que viene no va a ser fácil, pero que han decidido que eso no es razón suficiente para no intentarlo. Sofía los miró. Luego miró a doña Carmen, que había salido de la cocina con el trapo en la mano y los ojos brillantes que no iba a admitir. «Abuela», dijo Sofía, «¿ahora es el tipo de las películas o el tipo de la escuela?» Doña Carmen pensó un momento. «Eso lo tendrá que demostrar con el tiempo, mi vida». «¿Cuánto tiempo?» «Bastante». Sofía asintió con la seriedad de quien está tomando nota. «Bien», dijo, «porque el jueves tenemos los decimales y no entiendo nada». Rodrigo la miró. «El jueves estoy aquí». Y esa fue, sin ceremonia ni fuegos artificiales, la promesa más importante que Rodrigo Montero había hecho en 37 años de vida. Hay personas que descubren quiénes son en situaciones extremas. Una guerra, una pérdida, una caída monumental. Rodrigo Montero lo descubrió en un pasillo oscuro, sentado en el suelo, escuchando hablar a una mujer que no podía verlo. Eso no lo hace menos válido. A veces las revelaciones llegan sin aviso y en los lugares menos probables. A veces llegan con un corte de luz, una puerta bloqueada y una mujer intentando no llorar para que su hija no se preocupe. La empresa de subcontratación fue revisada. Los contratos mejorados, los salarios ajustados, no como gesto romántico, sino porque Rodrigo había aprendido que hay una diferencia entre saber que algo está mal y verlo. Y que ver cambia todo. Pero la vida de Rodrigo también cambió en cosas menos administrativas y bastante más peligrosas para su reputación de hombre impenetrable. Por ejemplo, se casó. La boda no fue en un castillo francés, aunque su madre lo sugirió 3 veces con una serenidad ofensiva. Tampoco fue en un salón con 400 personas y una orquesta que tocara música demasiado elegante para bailar con ganas. Camila quiso algo más pequeño. Rodrigo, que ya había aprendido 1 o 2 cosas importantes sobre sobrevivir al amor, dijo que sí. Se casaron una tarde de primavera, en una finca sencilla a las afueras de Madrid, con luces colgadas entre los árboles, mesas largas, flores blancas, comida abundante y doña Carmen supervisando todo como si el destino emocional de la humanidad dependiera de que las empanadas llegaran calientes. Camila llevaba un vestido precioso, sencillo,
De esos que no necesitan brillar demasiado porque la mujer que lo lleva ya hace casi todo el trabajo. Rodrigo, al verla caminar hacia él, olvidó por completo el discurso que había preparado. Y sí, Rodrigo Montero, el CEO que había negociado contratos de 9 cifras sin pestañear, lloró. No mucho, lo suficiente para que Sofía lo viera y dijera en voz baja: «Mamá, creo que se está descomponiendo». Camila se rió antes de llegar al altar. Esa fue probablemente la mejor entrada nupcial que esa finca había visto en años. Durante la fiesta, Sofía bailó con Rodrigo subida sobre sus zapatos porque dijo que así era más fácil no equivocarse. Doña Carmen lloró 3 veces y negó las 3. Don Ernesto, invitado por insistencia de Camila, brindó por los cortes de luz bien aprovechados, lo cual provocó una ovación bastante sospechosa. Y en algún momento de la noche, cuando Camila y Rodrigo estaban cortando la tarta, Sofía levantó la mano con total seriedad. «Tengo una pregunta». Rodrigo ya conocía ese tono. Ese tono significaba peligro. «Dime», respondió Camila con cautela. «Ahora que están casados, ¿cuándo viene mi hermano?» Hubo un silencio. Luego una carcajada general. Rodrigo miró a Camila. Camila lo miró a él. Y por una vez, ninguno de los dos supo qué responder. Doña Carmen, desde una mesa cercana, murmuró: «La niña solo está organizando el futuro». Y Sofía, satisfecha con haber plantado otra semilla en el caos adulto, siguió comiendo tarta. Después de la boda, Rodrigo vendió el penthouse. Bueno, no inmediatamente. Primero intentó convencer a Camila de que podían vivir allí, porque tenía espacio, vista, seguridad, calefacción central, ascensor privado y una cocina italiana que nadie usaba. Camila lo escuchó con paciencia. Luego dijo: «Rodrigo, ese apartamento es precioso, pero parece diseñado para que nadie toque nada». Él miró alrededor. Era verdad. Sofía fue más directa. «Allí da miedo comer galletas, así que no se quedaron en el penthouse. Tampoco volvieron a vivir en el apartamento pequeño donde Camila había pasado tantos años midiendo el gas, el dinero, el tiempo y las fuerzas. Construyeron algo propio, una casa luminosa, cómoda, sin mármol innecesario y sin habitaciones que parecieran museo. Una casa con jardín pequeño, cocina grande, calefacción que funcionaba sin que nadie tuviera que hacer cuentas mentales, una habitación para Sofía con una pared pintada de verde suave y un estudio para Camila, porque Camila volvió a estudiar. Al principio dijo que era tarde, que ya tenía demasiadas responsabilidades, que no sabía si iba a poder. Rodrigo no la contradijo con discursos. Había aprendido que Camila no necesitaba que la empujaran como si fuera una inversión con potencial. Necesitaba espacio, tiempo y alguien que no la hiciera sentir culpable por querer algo para ella. Así que él se encargaba de la cena algunos días. Mal, al principio. Mejor después. Doña Carmen dejó instrucciones escritas con letras enormes porque no confiaba del todo en un hombre que una vez preguntó si el arroz se negociaba con el agua. Camila empezó un curso, luego otro. Después se matriculó en Administración y Gestión porque durante años había sostenido una casa entera con tan poco que, honestamente, dirigir una empresa mediana debía ser casi un descanso. El narrador exagera, pero no tanto. Sofía creció rodeada de una estabilidad que ya no parecía milagro. Seguía siendo directa, seguía examinando a Rodrigo con preguntas incómodas, seguía diciendo que la pared del antiguo patio había quedado chueca, aunque ya no vivieran allí. La pared, por cierto, nunca fue repintada. Doña Carmen insistió en que tenía carácter, y algunas cosas con carácter no necesitan corrección, solo necesitan que alguien las quiera así. Una tarde, casi 2 años después de aquella boda, Rodrigo llegó temprano a casa. Eso, por sí solo, ya habría sido noticia en otra época. Pero ahora ocurría con frecuencia. Había aprendido que ninguna reunión era tan urgente como para perderse todas las tardes importantes de su vida. Camila estaba en la cocina, apoyada contra la encimera, con una sonrisa extraña. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Nada». Rodrigo la miró. «Camila, nada grave». «Ese nada grave me preocupa más que el nada». Ella sonrió más. Sofía entró en ese momento con la mochila del colegio colgando de un hombro y la expresión cansada de quien había sobrevivido a educación física. «¿Por qué están raros?», preguntó.
Rodrigo miró a Camila. Camila respiró hondo. «Tenemos que contarte algo». Sofía dejó la mochila en el suelo lentamente. «¿Nos mudamos otra vez?» «No», dijo Rodrigo. «¿La abuela viene a vivir aquí?» «No exactamente», dijo Camila. «¿Rodrigo compró otro coche ridículo?» «Fue una vez», dijo Rodrigo. «Fue suficiente». Camila soltó una risa, pero tenía los ojos brillantes. Entonces se agachó frente a Sofía y le tomó las manos. «Vas a ser hermana mayor». Sofía se quedó inmóvil. Rodrigo, que podía manejar salas llenas de inversionistas sin alterar un músculo de la cara, sintió que el corazón se le detenía esperando la reacción de una niña de 10 años. Sofía miró a Camila, luego miró a Rodrigo, luego volvió a mirar a Camila. «¿De verdad?» Camila asintió. «De verdad». Sofía abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. «¿Puedo elegir el nombre?» «Podemos conversarlo», dijo Rodrigo con prudencia. «Eso significa que no». «Significa que podemos conversarlo». Sofía lo pensó. «Bien. Pero si es niña, me debe obedecer porque yo llegué primero». Rodrigo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Camila se rió llorando. Sofía se acercó despacio y abrazó a su madre. Luego, sin avisar, extendió un brazo hacia Rodrigo también. Él se agachó y las rodeó a las dos. Durante unos segundos nadie dijo nada. Y Rodrigo pensó, como había pensado muchas veces desde aquella noche en el pasillo, que la vida tenía una forma extraña de enseñarle a uno lo que de verdad le faltaba. Él había creído que necesitaba control, necesitaba una familia, había creído que necesitaba silencio, necesitaba voces en la cocina, había creído que necesitaba protegerse de todos, necesitaba aprender a confiar en alguien. Camila ya no tenía que salir de madrugada ni volver tarde con los pies doloridos, calculando si alcanzaba para el gas, la comida o los útiles de Sofía. Ya no tenía que fingir que podía con todo sola. Seguía siendo fuerte, claro, pero ahora no tenía que demostrarlo todo el tiempo. Rodrigo seguía siendo serio. Algunas cosas no cambian por completo y tampoco hace falta, pero ahora sonreía más. Sofía decía que todavía explicaba matemáticas de forma aburrida, aunque había mejorado. Doña Carmen seguía sirviéndole comida como si él estuviera en peligro de desaparecer por falta de estofado. Y Camila algunas noches, cuando la casa quedaba tranquila y Rodrigo la encontraba estudiando con una taza de té frío al lado, lo miraba y decía: «Pensar que todo empezó porque me olvidé un saco». Rodrigo siempre respondía lo mismo. «Y porque el edificio más inteligente de Madrid decidió encerrarnos». Muy inteligente no era. «No», decía él acercándose para besarla, «pero por una vez hizo algo bien, y quizá eso era el amor. No una vida perfecta, no una historia sin errores, no una promesa hecha por alguien que nunca falla. Quizá el amor era eso, una puerta que se cierra cuando creías que necesitabas salir, una voz en la oscuridad, una mentira que casi lo arruina todo, una verdad elegida después, y una familia construida no desde el lujo ni desde la necesidad, sino desde ese lugar mucho más difícil y mucho más hermoso, la decisión de quedarse. Y con eso, amigos, terminamos esta historia. Si Camila, Rodrigo y Sofía te hicieron reír, suspirar o creer un poquito más en las segundas oportunidades, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es la forma más simple de apoyar este rincón donde seguimos contando historias para desconectar del mundo un rato y volver a sentir. Y ahora cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país escuchaste esta historia? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas voces que, como la de Camila en aquel pasillo oscuro, terminan encontrando a alguien del otro lado.